politiquería 101. Sí, claro, sin duda alguna. Y cuando alguien se desespera, sencillamente recurren a las estrategias más burdas, incluso Exacto. a los ataques personales para tratar de destruir al oponente. Lo que pasa es que en este país habemos personas con decencia y habemos políticos que decidimos llegar a este campo para hacer las cosas distintas. El senador está diciendo, por un lado, que no hace falta esta legislación porque es que eso ya está prohibido. Y yo quiero que el senador le muestre al país dónde eso está prohibido. Porque como les dije, cualquiera que lee la legislación vigente sabe que no hay una prohibición expresa del nepotismo cruzado, ni siquiera definido qué significa esto de nepotismo cruzado. Exacto. Y una de las grandes aportaciones del proyecto del Senado 114 es que define la conducta. Eso que está diciendo el senador no es correcto, Pero aquí sabemos que en el juego político, lamentablemente, para algunas personas todo se vale, porque los escrúpulos, la vergüenza, no sabemos dónde la dejan en ocasiones. Y eso es muy lamentable porque a la postre no nos hacemos daño a nosotros. Esto no es un asunto del senador contra Joan Rodríguez Bebe. Mire, yo estoy bien y él también. Es que ese es el problema, que mientras nosotros estamos bien y algunos se entretienen en esta tontería y en estas discusiones, el país es el que está sufriendo las consecuencias. Esa es la realidad. Y lo otro, Juan Carlos, es que también está comentando el senador, porque parece que se ha ido de Mediatur, yo creo que están preocupados. Lo otro que dice como justificación es que, mire, hasta la misma oficina de ética se opone al proyecto. Lo que no dice es que la oficina de ética, Sí, primero, cuando en su informe solamente habla del nepotismo directo, pero no del nepotismo cruzado. Exactamente. Eso es lo primero. La propia oficina, cuando hace su explicación, no establece esa diferencia. Y segundo, la propia oficina de ética dice que es que lo que pasa es que hay un proyecto en la Cámara, que es el proyecto de la Cámara 552, que también regula el tema del nepotismo, y aparentemente ellos, porque le tienen preferencia a ese proyecto, vamos a descartar el 114 de la senadora Rodríguez Bebe, un proyecto de administración. Por favor, el que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga ojos para ver, que vea. Joan, el 114. 114, eso es así. Nepotismo cruzado. La delegación del PNP vota en bloque en contra. Un proyecto que pretende que el vacilón de los políticos, donde se ponen de acuerdo para que tú le des trabajo a los míos y yo a los tuyos, sea ilegal. Correcto. Actualmente se puede hacer. Actualmente el nepotismo cruzado no está prohibido en Puerto Rico y es la práctica más común de nepotismo. ¿Y qué es eso de nepotismo cruzado? Y voy a explicarlo de la forma más sencilla que pueda. Ajá. Mire, el nepotismo directo es cuando el funcionario contrata a su propio familiar. Por ejemplo, un legislador contrata a su hijo o un legislador contrata a su esposa. Eso es nepotismo directo. Eso ya está prohibido en ley. Y cualquiera que lee la ley de ética gubernamental y hace una buena comprensión de lectura, y subrayo buena comprensión de lectura porque aquí hay compañeros que yo no sé cuál fue la ley que leyeron para opinar públicamente y confundir al país, pues cualquiera que hace una lectura de esa ley sabe que se define nepotismo como aquella gestión en la que el funcionario contrata a su familiar directamente por el mero hecho de ser su familia, violando el principio de mérito. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el nepotismo cruzado no está prohibido en la ley. No está prohibido. Entonces, ¿qué implica eso del nepotismo cruzado? Les pongo un ejemplo. Vamos a imaginarnos, aquí tenemos a un legislador. Ponnos a nosotros tres como legisladores. Perfecto. Fernan es legislador, Moraima y yo. Bueno, pues vamos a ponerlo a ustedes dos, a Moraima y a Juan Carlos. Okay. Fernan es testigo, Fernan es el pueblo. Muy Ok. bien. Juan Carlos, tú eres legislador. Sí. Tú eres senador. Sí. Y Moraima es alcaldesa. ¿De qué pueblo, Moraima? Escoge. Ay, Dios mío, no De sé. Santolaya. De Santolaya, vamos a decir. Ok, perfecto. Bayamón. Y Moraima... No, te quiero que decir Bayamón, ese es mi pueblo, no. Está bien, Está pero bien, no está bien. importa, no Santolaya. importa. Tú los quieres a todos, olvídate. Bien.
Entonces Juan Carlos habla con Moraima y le dice, Moraima, contrata a mi hijo. El nene mío se mudó con tu lado. El nene mío está por ahí cerquita y necesita un trabajito. Dame la mano, contrátalo. Y viene Moraima y me dice, claro, Juan Carlos, mira, ¿y tú, Juan Carlos? Contrata a mi esposo que está arrollado, se quedó sin trabajo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ustedes no están contratando directamente a sus familiares, sino que ustedes están haciendo un intercambio. Exacto. Y están interviniendo, están manipulando un proceso de contratación para que seleccionen cada cual al familiar del otro por el mero hecho de su relación de familia. Y en Puerto Rico, ustedes saben que esto es lo habitual, que el alcalde contrata al familiar del legislador, el legislador del alcalde, y después viene el secretario de X agencia gubernamental y contrata a la esposa del legislador, y viene el legislador y contrata al hermano de X persona. ¿Me entienden? Sí. Claro, y esto, mire, esto el país lo sabe porque lo ve y lo vive todos los días. Esto es algo habitual, esto es lo común. ¿Y qué pasa? Esto es un problema bien serio. Y es un problema bien serio porque la contratación a través del nepotismo cruzado implica que se viola el principio de mérito que debe regir la contratación gubernamental, porque nosotros queremos contratar en el gobierno a los mejores talentos, a las personas con las mejores capacidades y con la experiencia necesaria. ¿Para qué? Para ofrecer el mejor servicio público. Y si el mejor es un familiar, Claro. precisamente. Pues ahí se justificaría, pero tiene que pasar por un proceso de evaluación como cualquier hijo de vecino. No puede ser que se seleccione a la persona por el mero hecho de la relación de familia que tenga con Claro. otro funcionario. Sí. Ento- O sea, el hijo de Juan Carlos Matos, si fuese el mejor en X cosa, partiendo de la premisa que soy legislador, el país puede tener a mi hijo sirviendo ¿verdad? Estando en el servicio público. Pero yo no intervine, yo no dije nada. Él pasó por un proceso donde yo no intervine ni dije nada y él fue cualificado Correcto. y reclutado. Correcto. De hecho, y actualmente, como la ley prohíbe el nepotismo directo, que un funcionario contrata a su propio familiar, es decir, que Juan Carlos como senador contrata a su hijo, Ajá. incluso hay dispensas que la propia Oficina de Ética Gubernamental y la Comisión de Ética del Senado, por ejemplo, si fuera el caso de un legislador, autorizan cuando hay casos donde hay una justificación bajo unos parámetros. Exacto. Ahora bien, todo esto que hemos dicho, Juan Carlos, comenzaste este segmento diciendo que la delegación del partido PNP le votó en contra en bloque. Y eso fue lo que pasó ayer en la votación. Y le votaron en bloque en Y se contra. quedó corto por 2 votitos, aún así votando allá. Sí, ahora yo les voy a explicar Ok. lo que ocurre a nivel procesal porque el proyecto no está muerto. Eso vamos a dejarlo bien claro. Ok. El senador Tomás Rivera Schatz toma la batuta y en el momento de la votación se para y dice en alta voz que conste su voto en contra del proyecto 114 con un voto explicativo. Y detrás de Tomás Rivera Schatz, como manada, entonces cada uno de los senadores de la delegación, o casi todos, se pararon también para hacerle coro a la posición del senador y entonces unirse al voto explicativo del senador. Y vamos a ver qué está diciendo el senador públicamente como justificación. Lo que dice públicamente, porque lo que dice en privado, eso mire, Ajá. eso Son otros 20. son otros 20. Pero ¿qué dice públicamente? El senador está diciendo, por un lado, que no hace falta esta legislación porque es que eso ya está prohibido. Y yo quiero que el senador le muestre al país dónde eso está prohibido. Ujú. Porque como les dije, cualquiera que lee la legislación vigente sabe que no hay una prohibición expresa del nepotismo cruzado, ni siquiera definido qué significa esto de nepotismo cruzado. Exacto. Y una de las grandes aportaciones del proyecto del Senado 114 es que define la conducta. Y como ustedes saben, es importante definir las conductas cuando cuando van a haber consecuencias. Así que eso por un lado. Así que eso que está diciendo el senador no es correcto. No es correcto. Pero aquí sabemos que en el juego político, lamentablemente, para algunas personas todo se vale. Porque los escrúpulos, Ujú. la vergüenza
no sabemos dónde la dejan en ocasiones. Y eso es muy lamentable porque a la postre no nos hacemos daño a nosotros. Esto no es un asunto del senador contra Joan Rodríguez Bebe. Mire, yo estoy bien y él también. Es que ese es el problema, que mientras nosotros estamos bien y algunos se entretienen en esta tontería y en estas discusiones, el país es el que está sufriendo las consecuencias. Esa es la realidad. Y lo otro, Juan Carlos, es que también está comentando el senador, porque parece que se ha ido de Mediatur. Yo creo que están preocupados. Yo intuyo que aquí hay una preocupación genuina de que Proyecto Dignidad y el trabajo que estamos haciendo, Exacto, sencillamente, siga brillando. mire, le está pasando por el lado Sí. y el tren de ellos se está quedando atrás. Pero bueno, lo otro que dice como justificación es que, mire, hasta la misma oficina de ética se opone al proyecto. Lo que no dice es que la oficina de ética, Sí, imagínate. primero, cuando en su informe solamente habla del nepotismo directo, pero no del nepotismo cruzado. Exactamente. Eso es lo primero. La propia oficina, cuando hace su explicación, no establece esa diferencia. Y segundo, la propia oficina de ética dice que es que lo que pasa es que hay un proyecto en la Cámara, que es el proyecto de la Cámara 552, que también regula el tema del nepotismo, y aparentemente ellos, porque le tienen preferencia a ese proyecto, vamos a descartar el 114 de la senadora Rodríguez Bebe, un proyecto de administración. Por favor, el que tenga ojos para ver que vea. El que tenga ojos para ver que vea. Aquí esto se llama politiquería 101. Sí, claro, sin duda alguna. Y cuando alguien se desespera, sencillamente recurren a las estrategias más burdas, incluso a los ataques personales para tratar de destruir al oponente. Lo que pasa es que en este país habemos personas con decencia y habemos políticos que decidimos llegar a este campo para hacer las cosas distintas. Y yo no me voy a prestar, de verdad, para perder el tiempo en una discusión estéril. Si queremos discutir los méritos, vamos a discutir los méritos porque eso es lo que merece el país. Ellos siguen viendo la política como un lugar de dos partidos. Se les olvidó que en el 2020 llegaron 5 partidos y en el 2024 hay 5. Y precisamente los partidos tradicionales han venido perdiendo votos por miles precisamente por ser ese tipo de político y por hacer ese tipo de política partidista donde el pueblo siempre es secundario, terciario, y ellos, exclusivamente ellos, son los primeros para perpetuarse en el poder. No se dan cuenta que se están metiendo un tiro Por en el supuesto, pie, sí. porque este show de política tradicional están diciendo a los propios del partido: ay, chicos, si este proyecto bendecía al país, era otro bloque contra la corrupción, ¿por qué votan en contra? Si al final la gente no vota necesariamente por el crédito a una sola persona, vota por entender que el político en su función lo está haciendo bien. Y de hecho, este fue el primer proyecto que yo presenté después de juramentar, mi primer proyecto. Y este proyecto lo presenté sola, pero el que me conoce y el que ha visto mi trabajo legislativo sabe que en la medida en que se han entablado diálogos y buenas relaciones con los compañeros, si algo me ha distinguido es la capacidad de cooperar y de trabajar con otros legisladores que no son de mi partido, porque yo soy obviamente una delegación de una multitud de uno. Así que parte de ese ejercicio se ha hecho y ha quedado claramente establecido. Mientras uno se entretienen literalmente enfangando, yo me entretengo trabajando, buscando resultados. Y buscando resultados les digo que este proyecto no está muerto por lo siguiente. La votación fue 12-10. 12 a favor, 10 en contra. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se aprobó? Porque hay una regla de que para que se apruebe una medida tiene que aprobarse con un mínimo de 14 votos. Esto quiere decir que aunque fuimos mayoría los que votamos a favor, no logramos los 14 votos porque faltaron 3 compañeros del Partido Popular. Porque este proyecto le votaron a favor el resto de las delegaciones, excepto el PNP. Detrás, ¿verdad? Como ya dije, de la posición del portavoz Tomás Rivera Chats. Ahora bien, esto nos permite que como fuimos mayoría, aunque no logramos los 14, nos permite en la próxima sesión pedir una reconsideración de la medida, es decir, que se vuelva a traer para volver a votar. Así que eso es lo que voy a hacer.
confiando que cuando estemos los 27 senadores, este proyecto se va a aprobar. Y entonces quedará para el récord público cómo vota cada uno de ellos, según su conciencia, respondiéndole a la gente. Ese es mi interés. Son muchos los que están temblando. Pues mira, Moraima, la delegación completa del partido PNP le votó en contra, así que te diría que son suficientes. Son suficientes, es un partido completo. Imagínate el nivel de temor que están sintiendo. Y están sintiendo temor no porque Joan Rodríguez Bebe sea más brava que otros, más inteligente, más capaz. No. Sencillamente porque ellos saben que hay funcionarios que se rigen por la verdad. Porque saben que hay funcionarios que verdaderamente se comprometieron a hacer las cosas distintas y lo estamos haciendo. Y no hay mejor prueba del trabajo de los demás o de uno mismo que los resultados, que el esfuerzo de lo que uno hace. Y sinceramente, como diríamos en esta emisora, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán. Y yo creo que eso es bien difícil de combatir. Y cuando usted no puede demostrar que vale la pena que usted siga en ese escaño, porque por sus frutos no se demuestra eso, yo creo que entonces ahí es que vemos esa conducta deplorable que lo que hace verdaderamente es seguir dañando los espacios políticos que son necesarios, porque la política bien administrada es el camino para ayudar a los demás. Y hay gente que no tiene eso claro, porque ¿saben qué? Han vivido toda la vida del gobierno. Ellos y probablemente sus familiares también. Y aquí venimos personas que nunca antes hemos vivido del gobierno y que no nos interesa vivir toda la vida del gobierno. Y que por eso, con un espíritu renovado, venimos a hacer las cosas de manera distinta. Oye, este proyecto que yo presenté no es idea de Joan Rodríguez Bebe, no es que yo sea de repente una lumbrera que está pensando fuera de la caja y nadie más había pensado en esto. No, es que sencillamente por décadas se sabía que esto es lo que había que hacer para atender este tema de manera puntual. Lo único que ha faltado en el camino ha sido voluntad, lo único. Y lo que pasa es, tengo que decir, que en la política, en la mayoría de las ocasiones, las cosas que sabemos que se tienen que hacer no se hacen. No porque no tengamos conocimiento, es porque no hay voluntad. Sí. Te agradezco, Joan, este ratito. Yo creo que el pueblo adjudica hace años de que el gobierno también se convirtió en una piña de empleo para familias. Y el tema no es si tu hijo o tu hija es extraordinario en un campo y puede ser reclutado en el gobierno. Ese no es el issue. El issue de lo que hemos tenido hasta hoy es que porque yo soy senador, la posibilidad de que mi hijo o mi hija consiga trabajo es total porque soy senador y nada lo impide. Y usted que posiblemente tenga el hijo mejor cualificado para la posición pública que se busca, queda en desventaja porque como yo soy senador y tengo mis conexiones políticas, acomodo al mío con otro que yo conozco allí y el hijo suyo se queda fuera. Este proyecto lo que hace es que esa tarea mía, si fuese senador y si ese fuera el caso, lo hace bien difícil para mí y que estrictamente ese hijo suyo tenga una verdadera oportunidad de ser empleado porque es el mejor versus los familiares míos. De eso se trata el proyecto, que al final gane el país. ¿Quedé yo impedido con un hijo mío que sí era el mejor cualificado para el puesto y de casualidad yo era legislador? No, mi hijo pudiese tener la plaza y tener el empleo, pero en un proceso donde papi no tuvo que ver con eso. Él tuvo que demostrar y el proceso tuvo que demostrar que realmente era el mejor cualificado. Y si finalmente lo fue, le van a dar el empleo independientemente de que sea mi hijo. Pero no intervino esta parte de la influencia política, que es lo que hemos tenido hasta hoy. Y es lo justo. Que y es lo justo, de claro. esa manera es lo justo, inclusive si entraran hijos que están calificados y tienen que aportar, ¿por qué no? Claro. Pero que pasen por el proceso. Correcto. Ese es el propósito. Que el mérito impere sobre toda otra consideración. Creo que esa estrategia de votar en bloque en contra, a mí me parece, no soy ni periodista ni analista, pero por lo que he visto y he aprendido estando en los medios hace tiempo, les va a explotar en la cara. Yo creo que el pueblo es el que adjudica, incluyendo el pueblo de ese color político, es el que adjudica
que ha sido una enfermedad donde los políticos hacen de una piña el servicio público para tener a un montón de miembros de la familia que están disgustados, que ese tipo de abuso no les gusta y que al final ellos pensando en que esta gente no brille o que no tengan un crédito adicional, se están metiendo un tiro en el pie. Y digo yo, ¿verdad? Para los que son algunos legisladores que pueden escuchar esta emisora por ser creyentes, seguir ciegamente las estrategias políticas de un líder que con el paso del tiempo ha ido perdiendo penetración, votos y que sus estrategias, desde mi punto de vista, han ido perdiendo mucha efectividad. Deben tener mucho cuidado cuando se siga ciega la estrategia de alguien por el mero hecho de llevar tantos años y por el mero hecho de haberse abrogado un liderazgo que nadie se lo cuestiona, pero que no lo hace un Dios infalible bajo ningún concepto. Piensen en lo que le conviene a Puerto Rico, piensen en lo que la gente está buscando, que la gente está buscando salir de ese político tradicional y por eso el 2020 trajo tanto cambio en los resultados electorales. Si siguen con la estrategia como si fueran solamente dos partidos, van a seguir perdiendo. Y digo, Juan Carlos, mientras algunos se entretienen tratando de hacerme daño a mí como candidata de Proyecto Dignidad, vuelvo y repito, yo continuaré entreteniéndome, haciendo el trabajo que tengo que hacer y para lo que me eligió el país. Y los que tengan ojos para ver, que vean.